la secreción de insulina y frenarían la secreción del glucagón. Entonces estimulan célula beta e inhiben la célula alfa. Ahora bien, este GLP-1 se vio que los diabéticos tipo 2 lo tenían disminuido. Vale decir, no hay GLP-1, no hay buena secreción de insulina y la célula alfa, la que fabrica el glucagón, sí está permanentemente estimulada, haciendo gluconeogénesis. Por eso hay una tendencia que para tener hiperglucemia, las nuevas, porque no voy a hablar de las viejas fisiopatologías, son las nuevas fisiopatologías, debe incluir el efecto incretina. Ya lo vamos a discutir bien, este punto y este punto. También se vio, como ya sabemos, la resistencia insulínica, la obesidad sobre todo me aumenta, ¿se acuerdan? Tejido adiposo grandote, tejido adiposo hipóxico, generaba citoquinas inflamatorias, generaba factor de necrosis tumoral, generaba oleadas de ácidos grasos, el músculo vivía de ácido graso, me dejaba la glucosa afuera, tendiendo a la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque ¿qué me generaba? Resistencia insulínica, la insulina no podía meter la glucosa en el hígado, encima por el efecto incretina también está disminuido, y el glucagón larga gluconeo a montones. O sea que va a haber un paciente tendiente a la hiperglucemia. Ya lo vamos a ver detenidamente. Y encima, como si esto fuera poco, tengo otro problema a nivel renal. ¿Por qué? Porque había un cotransportador, para explicar esto rápidamente, después lo vamos a ver con detenimiento. Solo estos 3 puntos quiero que lo entendamos al menos, porque después cuando hablamos de algún punto, que ustedes me dirán, che, pero todavía no tenemos nosotros terapéutica, bárbaro, pero no es que yo sé esto, se los voy a tomar, nada, les estoy dando un pantallazo de por qué se usan determinados fármacos, de manera de que veamos no solamente el beneficio de la parte nutricional, sino el punto donde beneficiaría a grandes rasgos. Después en terapéutico ustedes en Medicina In 2 van a ver con detalle fundamental, y después me los voy a encontrar con un cuadro similar a este en el último año de su carrera, donde ya tienen que estar duchos en el manejo de la droga. Pero es como para que ustedes digan o tengan en cuenta por qué se medica con tal cosa y por qué se medican con tal otra. ¿Se acuerdan de que hablamos de drogas de obesidad, donde entraba el GLP-1? Bueno, el GLP-1 es una incretina, ¿me entienden? Entonces, ese GLP-1 que bajaba de peso es este GLP-1 que es una incretina que les acabé de explicar recién. Entonces, 2 palabras de eso. Vuelvo acá al riñón. En el riñón sabemos que nosotros tenemos 2 sistemas importantes. Cuando el riñón filtra glucosa y filtra sodio, lo filtra, el glomérulo pasa, ¿de acuerdo? Filtrado, es reabsorbido y lo manda de nuevo para adentro a través de un cotransportador que es este SGLT2, sodio-glucosa, el transporte, ¿de acuerdo? El 90% del sodio y la glucosa se reabsorben, se meten de nuevo para adentro. En el diabético tipo 2 están sobreexpresados estos cotransportadores. Sobreexpresados, ¿qué quiere decir? Que tienen más. Vale decir que casi todo lo que el riñón filtra de esa glucosa elevada que el paciente diabético, encima, en vez de irse por orina, lo vuelve a meter para adentro. Tiene más chances de reabsorber esto. Entonces, me favorece la hiperglucemia. Entonces, solamente me quedar ustedes con 3 puntos importantes. El primero, la disminución de la secreción de insulina, generado en el diabético tipo 2 por un problema de toxicidad de la misma glucosa, ya lo vamos a ver. Se acuerdan de la lipotoxicidad generado por la obesidad y los ácidos grasos, que me van a disminuir la secreción de insulina, favoreciendo la hiperglucemia. Una disminución del efecto insulina, no tengo GLP-1, y un SGLT2
que está sobreexpresado, mandándome toda la glucosa que pueda para adentro, y una resistencia insulínica favorecida por la obesidad. Es así que en mi época de residente, nos decían que donde caminaba un obeso, la sombra era un diabético. Y justamente en esa época, digamos, estos tres puntos, y músculo y tejido adiposo. Después empezó a estos otros puntos que son importantes. Después, el tema inmune, la desregulación inmunitaria, la microbiota intestinal también es importante, los receptores a nivel cerebral también, pero no vamos a entrar en ese tema, lo verán, como les digo, en Medicina Interna 2, más profundamente, pero yo estos puntitos quise colocarlos para que mis alumnos, por lo menos de nutrición clínica, cuando hablen de un fármaco, sepan por lo menos a grandes rasgos dónde actuaba, no con todo lo que deben saber, pero un punto para que no nos perdamos en este recorrido sobre esta enfermedad metabólica. Entonces, como conclusión, chicos, tenemos una enfermedad, la diabetes tipo 2 fundamentalmente, una enfermedad crónica. Es la forma más frecuente de diabetes, 95%. Se asocia a otros factores de riesgo, ¿se acuerdan? Obesidad, hipertensión, dislipemia y una morbimortalidad demasiado elevada, dada por la diabetes, pero también por la asociación. Mientras más factores de riesgo se asocien, peor. No nos olvidemos del tabaco. Un paciente diabético que fuma aumenta 4 veces la chance de hacer un infarto agudo de miocardio o de una amputación por macroangiopatía de arterias periféricas. Este dato es un dato viejo, pero les traje algo nuevo. Pero dato viejo, pero como dato vale la pena. Esto fue en los registros del INCUCAI. Yo quiero mostrarles nada más, no importan tanto los números de cuándo son, sino acá donde dice la sobrevida. ¿Qué pacientes sobreviven, de acuerdo, en diálisis, por ejemplo, comparando pacientes diabéticos y no diabéticos? Vamos a ver, si ustedes dicen un paciente a los 2 años de entrar en diálisis sobrevivieron el 78,4%. Mientras que los diabéticos que entraban a diálisis sobrevivieron el 61%. A los 4 años, fíjense que los pacientes con diabetes seguían en 78%, la sobrevida, o sea, se morían muy pocos, pero en los pacientes diabéticos fallecían el 50%, porque el 50% era la sobrevida, el 50% habían fallecido. Vale decir que después de los 5 años solo sobrevive el 45-46% de los pacientes que entran a diálisis. Entonces, este es un dato que nos debe hacer pensar en todo lo que podemos hacer en lo que es preventivo, no solamente en lo preventivo de diabetes, sino en lo preventivo del riesgo de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de riesgo cardiovascular? Decíamos, si el paciente tiene un filtrado menor a 45, tiene microalbuminuria, el riesgo se considera un riesgo demasiado alto. Ya digamos, no hace falta que lo pongamos en la tabla. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si el paciente ya está en diálisis, ya tiene un fallo renal, ya es de muy alto riesgo cardiovascular. Y siendo diabético, se nos empiezan a juntar cosas importantes para que pensemos a la hora de tratar o de diagnosticar precozmente este paciente. Es la primera causa de ceguera no traumática y es causa del 48% de las amputaciones no traumáticas. El 75% de los diabéticos fallece por enfermedad cardiovascular. Lo peor es que esto lo estamos viendo cada vez a edades más tempranas. Y fíjense una cosa, llevándolo más o menos a registros del 2007, porque lo otro que les mostré era del 90 y pico, fíjense que la sobrevida, ¿de acuerdo?, no ajustada entre 2004 y 2007, que son registros que ustedes lo pueden buscar del INCUCAI, fíjense que la sobrevida es muy poca, ¿de acuerdo?, con respecto a estas otras patologías.
Solamente están un poquito peor en sobrevida el mieloma y la amiloidosis, pero fíjense, entre 2004 y 2007, 96 casos de amiloidosis y 133 de mieloma, contra 4.458 nefropatía diabética. O sea que la sobrevida sigue siendo en una patología como la diabetes, que es muy prevalente, sigue siendo la sobrevida escasa en pacientes que entran a diálisis. Entonces, las personas con diabetes tienen una posibilidad 25 veces mayor de perder un pie que las personas sin diabetes. Ahora, ¿es necesario que un diabético llegue a perder un pie teniendo tantas etapas de que yo sospecho que tiene, le hago el diagnóstico precoz, lo puedo tener 10 años sin diabetes, los próximos 10 años controlado, puede tener una neuropatía y puedo cuidar su pie? Entonces, la verdad que necesitamos entender esta patología y tiene que ver, y les digo esto, porque vamos parte de la parte nutricional para mejorar y prevenir este problema. Más de 1 millón de personas pierden una pierna cada año por diabetes, cada 30 segundos sería eso. Un 70% del total de amputaciones de una pierna son en personas con diabetes. Y 5 años después de la amputación de una extremidad inferior, hasta el 70% de las personas podría haber muerto. ¿Por qué? Porque si tiene una arteriopatía periférica de una gran arteria de miembros inferiores, imagínense cómo estarán sus coronarias y cómo estará sus carótidas. Si ya hizo una gangrena por isquemia en un miembro, ya tiene daño endotelial, imagínense que no pueden dejar de estudiar sus coronarias, sus carótidas, para prevenir eventos mayores. Bueno, voy a pasar esto. Entonces, yendo a la fisiopatología como tal, tenemos que saber de que para que aparezca diabetes tendría que tener factores genéticos. O sea, ¿qué pueden ser esos factores genéticos? Mamá, papá con diabetes, ya sea que tengan problemas en los receptores de la insulina a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel de tejido adiposo, donde yo necesite más insulina de lo habitual. Y otra cosa sería disminución de la secreción de la insulina, o sea, ya vengo con una carga genética para disminuir mi secreción de insulina. Y la obesidad hace que aumente la resistencia insulínica y por ende ese páncreas fracase tempranamente, porque la obesidad me puede generar un efecto lipotóxico sobre la misma célula beta pancreática. Vale decir, interrogamos a nuestro paciente para ver si tiene mamá, papá con diabetes y ver esa carga genética que no es modificable, al igual que la edad. La edad no es modificable, o sea, lamentablemente no puedo, ¿de acuerdo?, hacer absolutamente nada con respecto a la edad. Ahora bien, hay factores desencadenantes. Esos desencadenantes son la obesidad, propiamente dicha. La obesidad que vimos en el primer módulo, la obesidad central, la obesidad que me va a generar que el músculo viva más de grasa que de azúcar, que me va a generar que sustancias, ¿se acuerdan?, inflación, me va a disminuir la adiponectina, la única adipocitoquina que me genera sensibilidad a la insulina. Me va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa y, como decíamos, me genera mayor resistencia a la insulina. Entonces la obesidad va a ser un desencadenante. Entonces imagínense ese paciente que nos viene a ver obeso, con mamá y papá diabéticos, ¿sí? ¿Cómo no voy a pensar de que le tengo que hacer un estudio, que tengo que sentarme a charlar un poco con él para explicarles el riesgo que tiene? Y si su glucemia está alterada, ya tiene riesgo. Y si encima de esto tiene diabetes y no sabe, está en ese 50% que no sabe y no se trata, no es difícil de que debute con una enfermedad cardiovascular y le hagamos el diagnóstico después que hizo el evento cardiovascular. ¿Por qué? Porque nunca se enteró.
Entonces, clínicamente, nuestra cabeza debe empezar a pensar que en el interrogatorio de un paciente con sobrepeso o con un perímetro de cintura fuera de rango o con obesidad, debe hacerme pensar no solo en el riesgo de diabetes, sino en su riesgo cardiovascular. Obviamente que el sedentarismo me va a aumentar tanto la obesidad, pero también recordemos una cosa, el músculo en reposo vive de ácidos grasos. Entonces, imagínense que un paciente sedentario empieza a infiltrar con grasa todos sus músculos, los músculos no usados empiezan a generar una sarcopenia, una atrofia, con disminución de la sensibilidad a la insulina y más resistencia a la misma. Es por eso que, a ver chicos, no es difícil de pensar de que la diabetes en nuestros tiempos tiene alta prevalencia debido a que empezamos a cambiar nuestros hábitos, cada vez más sentados, cada vez sin ningún tipo de actividad física y cada vez con una alimentación enriquecida en azúcares refinados, en harinas, en almidones, en grasas y pocas fibras. Entonces, es una locura pensar de que la obesidad en nuestro tiempo está tan alta por estos cambios, ¿no?, que han empezado a sufrir, y se ve que nuestro organismo no se adaptó a estos cambios de antes caminar mucho, andar más, moverse en otros medios de movilidad o trabajar quizás de otra manera, a este mundo actual donde estamos la mayoría muy sedentarios. Se ve que es un combo bastante interesante que comienza desde la niñez y que ya tenemos niños con obesidad. ¿Qué empieza a suceder? Estos pequeños niveles de glucosa que el paciente no se da cuenta que tienen, que son un poquito altos, pero no llegan a un valor tan elevado, me van generando una glucotoxicidad y los triglicéridos altos, el HDL bajo propio del obeso, del resistente a la insulina, me va generando un fenómeno de lipotoxicidad de la célula beta, con lo cual favorece que la insulina o el islote comience a fracasar, a disminuir su secreción de insulina. Vale decir que en un paciente tendría que interrogar antecedentes familiares, tendría que interrogar sobre toda su familia. En el caso de las mujeres, estaría bueno interrogar sobre el peso al nacer de ella, si se acuerda, y si tuvo embarazos, de acuerdo, el peso y la edad de finalización de esos chicos, porque todo aparentemente comenzaría por un cambio epigenéticos a nivel intrauterino. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de factores de riesgo, no podemos dejar de lado la obesidad abdominal. Entonces, hoy sabemos que esa obesidad abdominal que me aumentaba el riesgo cardiovascular, que era parte de la dislipemia, que me generaba un estado prohipertensivo, hoy sabemos que también me genera un estado prodiabético o prediabético. Un paciente que está con como sale la foto, con este tipo de abdomen, obviamente que es un paciente que va a aumentar las adipocitoquinas inflamatorias, va a haber daño endotelial, pero también me va a generar mayor resistencia insulínica esa grasa, con lo cual el páncreas a la larga va a fracasar por mayor toxicidad, tanto gluco como lipo. Ya en el sobrepeso, sabemos que si nosotros nos fijamos solo en el índice de masa corporal y miramos solo sobrepeso, debemos medir el perímetro de cintura porque es probable que este paciente esté en ese estado. Ni hablar con la falta de actividad física, lo que hablaba recién, ¿sí?, sobre esta sarcopenia manifiesta que con la edad se va haciendo más importante, y obviamente con los factores dietéticos dentro de esta materia que lo discuten con la licenciada Lanari. Entonces, digamos que yo puedo tener a ver, perdón.
trastornos a nivel del receptor de la insulina. Puedo tener necesidad y sedentarismo que altera los receptores y me da mayor resistencia a la insulina. Esto me va a dar un hiperinsulinismo que ¿qué va a hacer el páncreas liberando más insulina? Meter la glucosa como de lugar y mantener normoglucemia. Pero nosotros clínicamente nos estamos dando cuenta que mi paciente está obeso, está sedentario, está resistente a la insulina. No hace falta que le midamos insulinemia, chicos. Los diagnósticos de diabetes se hacen con glucemia, no con insulinemia. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, no hay guía en el mundo donde se mide insulinemia para hacer diagnóstico de diabetes. Entonces, por favor, entendamos esto. Las categorías de riesgo prediabetes dependen del valor de glucosa, no de insulina. Segundo punto, si yo tengo un paciente con perímetro de cintura alto, es obvio que la insulina va a estar elevada, no me hace falta medirla. ¿Por qué? Porque sabemos que hay resistencia insulínica. Y si encima me genera el proceso inflamatorio, voy a entrar en un síndrome metabólico con riesgo cardiovascular. Entonces, por favor, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces uno ve pacientes que vienen que le midieron la insulinemia, le dieron metformina, le dieron esto, pero nadie le habló de bajar de peso, nadie le midió la panza, nadie le habló de su riesgo cardiovascular y estamos tratando a un paciente sin diabetes con metformina. No entiendo. La situación no es esa. Nosotros debemos buscar el diagnóstico a través de glucemia en ayunas y, si hace falta, prueba de tolerancia a la glucosa, que ya vamos a ver cómo. Y si mi paciente tiene lo que denominábamos con la doctora recién prediabetes y una glucemia alterada, es eso, y el paciente no baja de peso, el paciente le cuesta hacer su plan de alimentación y los valores no mejoran sabiendo que tiene un riesgo no solo de diabetes sino cardiovascular, quizás ahí pueda asociarse fármacos para que no pase a diabetes 2. Pero si mi paciente tiene normoglucemia, no tiene solo indicación de metformina, porque este paciente, esa hiperinsulinemia se la está dando la resistencia insulínica dada por la obesidad y el sedentarismo. Si el paciente con resistencia insulínica, o sea, que tiene una obesidad central manifiesta, debe bajar de peso. Y ahí tengo que apuntar los cañones a un tratamiento quizás dietoterápico, cambios de hábito de vida, actividad física y hasta farmacológico para la obesidad, porque esa es la que me está marcando el otro lado. Me lo va a llevar al paciente para el otro lado. Entonces, tener perímetro de cintura fuera de rango, ya sé que mi paciente está resistente a la insulina. Seguro va a tener un hiperinsulinismo, pero es compensador ese insulinismo para mantener la normoglucemia. Pero ¿qué pasa? Cuando la célula beta falla, empieza a levantar los valores de glucosa, me genera efecto glucotóxico, hipotóxico y aparece diabetes. Entonces, esto es lo claro. Si yo me di una insulinemia al azar en un paciente relativamente delgado, me dio alta, porque tampoco nadie sabe el valor real de la insulinemia, eso se ha hecho para estudiar en cohort de varios pacientes. ¿Ya? En el 2016 la Asociación Latinoamericana dice que no es un dato para fiarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este paciente relativamente delgado, no sobrepeso, que le dio la insulinemia alta? Pónganlo en plan de alimentación y actividad física y traten de seguirlo midiéndole la panza, no la insulinemia. Ahora, si le dieron metformina y ya viene con metformina y nunca tuvo una prueba de tolerancia y no tiene una glucemia, puede ser ya diabético y la metformina no les está haciendo el diagnóstico correcto, porque ya está medicado para diabetes cuando no la tiene. Entonces ven que se arma todo un lío, un merenjunje que uno lo ve muy seguido. Entonces, seamos correctos. Si mi paciente tiene sobrepeso y tengo un perímetro de cintura fuera de rango, sospecho que tiene insulinoresistencia, voy a buscar glucemia en ayunas. Si esa glucemia está alterada, le hago prueba de tolerancia. Y si la prueba de tolerancia me da más de 200, es diabético.
Y si me da menos de 200, intolerante a la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene riesgo de diabetes y riesgo cardiovascular. ¿Qué tiene que hacer? Plan de alimentación y actividad física. Y si no funcionara esto, veré la posibilidad de usar metformina. Pero ya lo tengo catalogado con glucemias alteradas, como se diagnostica la diabetes, y veremos más adelante. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? si el paciente adhiera al tratamiento farmacológico, por ejemplo, un paciente con resistencia a la insulina, que no baja de peso, hace actividad física, o sea, al año sí desencadena una diabetes o puede mantener los valores normales o solamente o sea, con la dieta y el ejercicio. ¿Qué valores tenías previamente de glucemia? ¿Normales? Claro, o sea, un paciente que uno le hace un diagnóstico con una prueba de tolerancia a la glucosa y sale con una resistencia a la glucosa. Si el paciente se adhiere a un tratamiento no farmacológico, o sea, con ejercicio, buena alimentación, después normaliza. Te entiendo, pero el tema es este. Vos le haces prueba de tolerancia, o sea, le das una carga de glucosa y a las 2 horas, si es intolerante a la glucosa, ¿de acuerdo? O sea, no tiene un valor normal, pero tampoco es diabético, vos actividad física, lo bajás de peso, bajás la grasa magra, la grasa, aumentás la masa muscular magra, ese paciente lo seguís y si da normal, persiste. Y como viste en el estudio, podés estar hasta 10 años sin diabetes en ese paciente. Y no solamente se lo estás previniendo el riesgo cardiovascular. Ahora, si me decís que indefectiblemente va a desarrollar diabetes, algunas sociedades no desarrollan diabetes, ¿de acuerdo? Y por eso es que ellos no le llaman prediabéticos a esta gente. Y dicen que como es grande el porcentaje de gente que en esa condición desarrollan diabetes a futuro, le llaman prediabetes. Algunos sí, otros no. Pero que lo podés manejar por lo menos durante 10 años, seguro. Cambio de alimentación y actividad física. Esa era la pregunta. Sí, pero sí, ahora entendí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Entonces, vamos entendiendo, me gusta que me pregunten esos puntos porque son prácticos. Ahora, ¿por qué el tejido adiposo abdominal me puede generar hiperglucemia? Porque se acuerdan que este tejido adiposo, cuando se torna muy grandote, muy hipertrófico, se torna resistente a la insulina, entonces hace lipólisis. Hay gran cantidad de ácidos grasos que iban hacia el hígado, ¿se acuerdan? Me dan un hígado graso. Pero a su vez el hígado aumenta el músculo, aumenta la oxidación, vive de ácidos grasos y me genera disminución de la utilización de glucosa, dejándome la glucosa en sangre. Entonces, detrás Disculpe, doctor, no se escucha. Hola. Disculpe, doctor, no se escuchó. Parece como que se cortó o algo así. Sí, me quedé con un internet inestable. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, pero la que explico en la diapo anterior no. Justo Bien, acá les decía que el tejido adiposo hipertrófico, el tejido adiposo que está realmente en el obeso mórbido o en el obeso que tiene una hipertrofia, no tan mórbido, pero con un perímetro de cintura fuera de rango, ¿qué sucede? Hay resistencia insulínica, ¿se acuerdan? Ese tejido estaba hipertrófico, el adiposopático, una adiposopatía. La insulina no puede frenar la lipólisis,
Porque está resistente, hay baldazos de ácidos grasos, o sea, montones, que van hacia el hígado. Y en el hígado, ¿qué hace el hígado? Vive de la oxidación de esos ácidos grasos y encima fabrica glucosa a partir de esos ácidos grasos. Eso me favorece la hiperglucemia. Y por el otro lado, esos ácidos grasos en el músculo, en reposo, los oxida y le sobra glucosa. ¿Para qué va a entrar glucosa al músculo si le está sobrando ácidos grasos? De esa manera, el paciente diabético tiene mayor chance de tener diabetes e hiperglucemia. Entonces, el efecto de resistencia a la insulina del tejido adiposo eleva los ácidos grasos. El aumento crónico de esos ácidos grasos, como le digo, en el hígado aumenta la gluconeogénesis y hay resistencia en el músculo también. Y como sabemos, estos adipocitos disfuncionales, grandotes, ya lo vimos, aumentan las adipoquinas inflamatorias y disminuyen las que sensibilizaban, las que nos daban esa sensibilidad del receptor a la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que el adipocito ya no le cabe más grasa, ¿de acuerdo? Entonces comienzan los depósitos ectópicos, como hígado graso, como en el músculo también empieza a depositarse grasa y a atrofiarse la parte muscular, y en la célula beta me genera lipotoxicidad. Entonces, un paciente obeso, chicos, tiene grandes chances de desarrollar diabetes. Ni les cuento cuando ese paciente es obeso a edades tempranas. Entonces, ¿se acuerdan cómo veíamos que el obeso central nos generaba enfermedad cardiovascular? Vimos que nos generaba hipertensión arterial, vimos que nos podía generar dislipemia y ahora estamos viendo cómo nos genera hiperglucemia. Y esto lo vimos en la primera charla, cómo la obesidad central disminuye la adiponectina, la adipocitoquina de sensibilidad a la insulina, me la tira para abajo. Y se impone la interleuquina C, el factor de necrosis tumoral alfa, que me dan resistencia insulínica. Y se acuerdan, ese efecto proinflamatorio, protrombótico, prohipertensivo, prodiabético. Y esta grasa que empieza a depositar. Se le cortó, Doc, no se le escucha nada ahora. Bueno, ahí veo si cambio el... A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, Bien. profe. Avísenme, por favor, porque ya empieza inestable. Es una diapo más y listo. Porque no quiero abrumarlos. Entonces, fíjense cómo la glucosa genera estrés oxidativo. No los quiero volver loco con esto, pero el endotelio no se sabe defender, chicos, de la hiperglucemia. Se aumenta la PKC, la proteína quinasa C. Esto me genera aumento, ¿saben qué? De los cofactores, que esto se lo dijimos en la primera charla. Y estos cofactores son útiles para fabricación de óxido nítrico, pero como la hiperglucemia se los consume, no se fabrica óxido nítrico, no tengo óxido nítrico sintetasa activa, me genera un endotelio que empieza a atraer células inflamatorias, como los monocitos, que me van a dar células espumosas, se va a estimular la fabricación de tromboxano, ¿de acuerdo? Empezando con una placa inflamatoria dado por los lípidos, pero el endotelio se torna disfuncional y hay un aumento directo del estrés oxidativo. Si acá hubiera una placa con este estrés oxidativo, se rompería. Entonces volvemos a la placa, a una de las diapos que les mostré al inicio. Si yo tengo una placa ateromatosa, el estrés oxidativo favorece esta placa
y favorece la ruptura también de la placa. Vale decir que con esto nosotros sabemos que los triglicéridos altos, el HDL bajo que vimos y la LDL pequeña y densa nos van a traer inconvenientes. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta la diapo 44. Vamos a partir desde la 45 la próxima clase. Ahora dejo unos minutitos para, háganme acordar por favor, en la próxima clase yo lo voy a anotar, pero que hemos llegado hasta la 44 porque son varias. Pero este punto es fundamental para que después vamos viendo de qué forma lo vamos a resolver, y me interesa mucho que tomemos en forma práctica esto para que cuando resolvamos los casos clínicos sea de la mejor manera, teniendo esta noción de por qué tendríamos que hacer determinadas cosas. ¿Algunas preguntas que quieran hacerme? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Nada, están cansados, están hipoglucémicos, ¿no? Bueno, perfecto. Si hay hipoglucemia, los dejo que se vayan a comer algo. Bueno, perfecto. Disculpen los cortes, pero tengo internet inestable hoy, así que vamos a tratar de solucionarlo para la próxima. Bueno, chicos, Gracias, nos vemos profe. el miércoles. Muchas gracias, El miércoles profe. estamos en contacto. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta Chao. luego, gracias. Chao, Hasta Doc. luego.